Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos al conversatorio sobre los límites y desarrollo fronterizo del Perú, evento organizado por la Fundación Academia Diplomática del Perú y el canal El Observador Internacional. Asimismo, este evento cuenta con el apoyo del sello bicentenario, ¿no?, del Proyecto Especial Bicentenario. En esta tarde nos acompañan el embajador Nicolás Roncagliolo y los secretarios Marlina Montaño y Jesús Salazar. Nicolás Roncagliolo es embajador en el Servicio Diplomático en situación de retiro. Ha sido embajador del Perú en Israel y en Sudáfrica, docente de la Academia Diplomática del Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y es autor del libro La Comisión Permanente del Pacífico Sur frente al siglo XX. Marlina Montaño es diplomática peruana con categoría de tercera secretaria, maestra en Diplomacia y Relaciones Exteriores por la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, y abogada por la Universidad Católica de San Pablo. Y por último, Jesús Salazar, diplomático peruano, con categoría de segundo secretario, magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, licenciado en Literatura y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, vamos a iniciar primero con el embajador Roncagliolo. Embajador, con respecto a la frontera ecuatoriana, ¿usted podría establecer algunas diferencias entre el proceso demarcatorio peruano-ecuatoriano de los años 40 y el que se concretó en 1999? ¿Cómo no? Muy buenas tardes, doctora Rambide. Realmente es un gusto tener participación en este importante conversatorio, igualmente a los colegas del Servicio Diplomático. El tema del proceso demarcatorio peruano-ecuatoriano es un proceso bastante extenso, porque primero se llevó a cabo, pues, luego del conflicto del año 41, el protocolo de Río de Janeiro en 1942, que establecía la necesidad de hacer una demarcación, o sea, de llevar la línea de frontera al terreno, ¿no?, a todo lo largo de la frontera binacional, que son más de 1.500 kilómetros. Se inicia este proceso demarcatorio desde la costa y también de la zona amazónica, de la selva, sin mayores dificultades, superando algunas situaciones técnicas con la ayuda de los países garantes. Sin embargo, más o menos a los pocos años de dar inicio, es suspendido por el Ecuador. Esta primera etapa del proceso demarcatorio, que más o menos abarcó el 90% de la línea de frontera, se llevó a cabo con mucho sacrificio, y ahí vamos a establecer alguna diferencia. Participaron básicamente miembros de las Fuerzas Armadas, bajo circunstancias muy difíciles, yo diría muy sacrificadas, porque contaban con elementos muy limitados. Las mediciones eran astronómicas, usaban astrolabios, todos aquellos instrumentos que se empleaban en aquel entonces. Los desplazamientos eran muy lentos, tenían que usarlos a través de caminatas o acémilas, o en la zona de selva usaban también las canoas de las poblaciones aborígenes. Sin embargo, se ha podido determinar que las mediciones fueron muy precisas, los cálculos matemáticos, que eran, como decíamos, astronómicos, eran muy buenos, y se eligieron los hitos fundamentalmente de material de cemento, y que han perdurado, pues, durante décadas. Más bien, en el año 99, después del proceso de paz que todos sabemos, y quizás para ser breve, no voy a extenderme, se concluyó el año 98, en octubre, con los acuerdos de paz peruano-ecuatorianos, que establecían la necesidad de poder cerrar la parte pendiente de la frontera, especialmente en la zona del Cordillera del Cóndor, que son aproximadamente 100 kilómetros. Este trabajo se llevó a cabo en poco más de 3 meses. Me correspondió el alto honor de ser presidente de la Comisión Demarcadora Peruana, y contamos con una serie de elementos novedosos. Contamos con helicópteros, contamos con laptops, GPS y todas aquellas cosas que se cuentan, pues, con la alta tecnología, y con el uso, por supuesto, de los helicópteros. Entonces, hay una diferencia muy importante en cuanto al uso de la tecnología. Sin embargo, en este periodo también tuvimos serias dificultades
pero más relacionadas con la existencia de minas. Previo a los acuerdos de paz, pues se había llevado a cabo un conflicto del Alto Cenepa, ¿no?, que duró corto tiempo, pero que fue muy fuerte, muy intenso. Entonces, lo que se tenía que hacer era un trabajo primero de desminar aquellas zonas donde se iban a colocar los hitos. Era un desminado asociado con la demarcación. Entonces, habían grupos de equipos desminadores, tanto del Perú como del Ecuador, tenían que hacer este trabajo. El otro aspecto que significó también una gran dificultad es la parte, podríamos decir, climatológica. Y en ese sentido, si bien es cierto, usábamos los helicópteros, pero estos estaban sujetos pues a la variabilidad del clima. Y lamentablemente sucedió un accidente con un helicóptero ecuatoriano Super Puma que en circunstancias adversas chocó, pues, y fallecieron 7 miembros de la tripulación, que fueron considerados pues como héroes del proceso de la paz. Entonces, vemos algunas diferencias importantes, vemos también los riesgos que significaba también trabajar haciendo el desminado previo, superar estos problemas climatológicos, y también en esta segunda oportunidad pues se llevó a cabo en un tiempo récord, en poco más de 3 meses se concluyó la colocación de los hitos en la cordillera del Cóndor, ¿no?, y la zona de Lagartococha, con lo cual se cerró un asunto muy antiguo que tenía el Perú, era concluir un tema pendiente que data del año 42, que es la conclusión de la demarcación de la frontera binacional. Sin embargo, yo quiero señalar que esto estuvo acompañado también de un conjunto de acuerdos positivos que iban dirigidos hacia el desarrollo binacional. O sea, el proceso de paz implicó un cierre de la frontera por un lado, pero por otro lado también desarrollar instrumentos como los acuerdos de integración, acuerdos de medidas de confianza, acuerdos de libre navegación en las zonas amazónicas. Y esto pues dieron su fruto, y en estos momentos gozamos pues de relaciones muy estables y muy positivas y de mucha integración. Muchas gracias, señor embajador. Y bueno, y justamente con lo que está hablando, haría una segunda pregunta para cerrar el tema ecuatoriano, ¿no? ¿Qué logros se puede mencionar a los 22 años de haber sido suscritos los acuerdos de paz, ¿no? ¿Qué lecciones nos da la última frontera, bueno, territorial que hemos cerrado? Bueno, indudablemente que hay muchos logros importantes que se pueden medir justamente con acciones, como por ejemplo en la parte de la integración nacional o en la integración fronteriza, el establecimiento de zonas viales, varios ejes viales, son como 5 ejes viales, de los cuales 3 ya están operativos. Para dar un ejemplo, tenemos un eje vial que une Guayaquil con la zona de frontera al norte del Perú, hacia Tumbes. En este eje vial hay un gran desplazamiento, por lo menos hasta antes de la pandemia, un gran desplazamiento de turismo ecuatoriano hacia las playas norte del Perú. Luego también hay ejes viales entre la zona de Loja y la zona de Sullana, en el lado peruano. Por otro lado, a nivel comercial también se pudo notar un crecimiento importante del intercambio comercial, que antes del proceso de paz no superaba los 300 millones de dólares. A los 20 años del mismo acuerdo de paz ya superó los 2.000 millones de dólares y sigue en crecimiento. Estos son algunos indicativos, podríamos decir cuantitativos, pero yo creo que también hay que destacar aquellas cosas cualitativas, ¿no? En el sentido de que anteriormente había una etapa de encuentros y desencuentros, justamente durante esos 50 años que se habían suspendido el proceso de demarcación. Estamos hablando de la década del 50 hasta el año 1999, que habían dificultades, incidentes de frontera, varios de ellos conocidos, y realmente eso dificultó mucho el proceso de cooperación, de integración, y especialmente el relacionamiento de las poblaciones. En la actualidad ya existe un relacionamiento muy fluido a los dos lados de la frontera. Para dar un ejemplo, entre Loja y Piura hay lazos familiares, hay familias que se han juntado nuevamente. Luego también hay el uso de los servicios comunes, por ejemplo, los servicios sanitarios, los servicios hospitalarios. O sea que yo creo que el cambio ha sido notable, sigue por supuesto en esa dirección, pero con nuevos desafíos que estamos seguros que se podrán abordar con la voluntad que existe entre ambos países, como por ejemplo los temas de la delincuencia transnacional, los temas, por ejemplo, de
el asunto de la minería ilegal en las zonas, especialmente en la Amazonía. Pero yo creo que todo esto puede estar abordándose pues, en el marco justamente de los mecanismos de cooperación existentes. Muchas gracias, embajador. Y bueno, justamente que hablamos de Ecuador como la última frontera terrestre que cerramos, tenemos una frontera marítima, no que la última. Entonces ahí quiero que Marlina nos hable un poco de las lecciones que nos deja la disputa marítima entre el Perú y Chile con respecto al derecho internacional. Ok, bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación para este conversatorio. Y efectivamente, como mencionan, fue la última frontera marítima que cerramos, pero yo creo que es importante leer esta perspectiva histórica, analizarla con el tema que es importante, ¿no? Y antes de dar cuáles son estas lecciones, creo que es importante ver que, ya hacer un poco de historia, ¿no? En el sentido de que Perú y Chile no abrieron fronteras sino hasta 1883, ¿no? Y como consecuencia de la guerra del Pacífico, ¿no? Y será en ese año cuando los países firmarían el Tratado de Paz y Amistad, ¿no? Que es comúnmente llamado como el Tratado de Ancón, ¿no? Obviamente, luego pasaron una serie de cosas que determinaron que se firmaran los tratados, protocolos complementarios, y es así que se hablan distintas etapas que han pasado en la relación de Perú y Chile, ¿no? De acuerdo a Zapata, se habla que el Perú y Chile han pasado 3 etapas, ¿no? La primera indica que estuvo definido por el conflicto, el desencuentro. Muestra de ello es que las relaciones diplomáticas estuvieron interrumpidas hasta 1928, ¿no? La segunda etapa ya sería en los años 30 y 40 del siglo XX, hasta principios de los años 70, ¿no? Siendo que la relación diplomática sería un poco más fluida, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, es que en 1934 se firma un tratado comercial, ¿no? Y se empiezan a dar una serie de iniciativas, ¿no? Como mencionaba, luego de la firma de uno de los tratados que fue posteriores, que es el Tratado de Lima, inicia un largo proceso de negociaciones para ejecutar su cumplimiento, ¿no? Y es así que llegamos a la tercera etapa que menciona Zapata, que sería luego de los años 70 y continuaría hasta nuestros días. Sí, la primera década del siglo XXI supuso la integración de las economías y una migración también intensa de peruanos a Chile, ¿no? Y el nuevo punto sensible se daría con la disputa marítima, ¿no? Ante la Corte Internacional de Justicia en el 2008. En ese sentido, el 27 de enero del 2014, mediante la sentencia de la Corte Internacional, se fijó la frontera marítima entre Perú y Chile, cerrando dicho desencuentro. Yo creo que una de las lecciones que ha dejado tanto Perú y Chile a raíz de este cierre, de esta disputa marítima, la rápida ejecución que tuvo el fallo en términos de la determinación de las órdenes precisas, del límite marítimo, y esto constituyó un ejemplo para la comunidad internacional del respeto del derecho internacional y sobre todo a la solución pacífica de las controversias de parte de ambos países. Creo que la lección más importante que nos deja esta disputa, y la segunda es una visión hacia adelante. Voy a hacer una vez que ya esta frontera ha sido definida y cuál es la perspectiva que tienen ambos países respecto a la misma, ¿no? Entonces, el establecimiento de esta frontera ha sido un proceso largo que no ha estado exento de inconvenientes, pero sin embargo, tanto Perú como Chile tienen una disposición positiva para tener una visión de futuro respecto a la misma. Entonces, esa sería una de las visiones que se podría dar, ¿no? Sobre todo el cumplimiento del derecho internacional de parte de ambos países. Muchas gracias, Marlena. Bueno, sí, la verdad, diferendo marítimo, cuando se dio, también trajo a colación mucho de la historia fronteriza, ¿no? Que es, creo que la frontera más estudiada de toda la historia del Perú, ¿no? A raíz de la guerra. Pero bueno,
si bien es cierto, podemos hablar de la guerra, lo que pasó en la guerra de 1879, pues también creo que es importante hablar de lo que pasó después, ¿no? Y un tema de lo que muy poco se conoce es el tema del desarrollo y la integración de ambos países. Entonces, ¿cuánto consideras que cuántos logros crees que han logrado este desarrollo e integración fronteriza entre Perú y Chile? Ok, gracias por la pregunta. Y yo creo que es importante primero empezar por dos conceptos que son claves y que a veces frente a la gente no quedan muy claros, ¿no? Como es el desarrollo y la integración fronteriza, como lo mencionaste, ¿no? Algunas personas lo utilizan como sinónimo, pero en verdad no es así. El desarrollo se refiere a aquello proceso donde busca mejorar las condiciones dentro del país soberano, ¿no? Mientras lo que se puede hacer dentro del país, mientras que la integración supone ya no solo una mirada al país, sino también al vecino. ¿Qué puedo hacer yo para integrarme con el vecino y mejorar las condiciones? Entonces, bajo esa lógica, se entiende que en algunos casos desarrollarse fronterizamente va a ayudar a que uno tenga integración. Pero no necesariamente sí. A veces también la integración entre países ayuda a que se dé un desarrollo positivo, desarrollo fronterizo. Entonces, teniendo estos dos conceptos claros, que es bueno, y en el caso del Perú, en la normativa está súper establecido en la política de fronteras. Esto no pasa en Chile está establecido tal cual, pero en la práctica también funciona así y se ejecuta así. Entonces, ¿cómo funciona el caso y cómo ha funcionado en el caso de Chile? En verdad, este es un ejemplo de éxito del tema de fronteras, porque los países pueden tener diferentes comisiones, comités, en algunos, inclusive en algunos países tienen más de uno. En el caso de Perú y Chile existe un mecanismo, como en el caso de Perú-Chile se dio un ejemplo, existe un mecanismo que ha venido desarrollándose desde 1984. Nació con el nombre de la Subcomisión Mixta Permanente de Cooperación Fronteriza Peruano-Chilena. Y luego se cambiaría de denominación a Comité de Frontera Perú-Chile en 1999. Ese mismo mecanismo cambiaría nuevamente de denominación en el 2012 con Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Perú-Chile. En ningún momento paró de reunirse, y como ustedes pueden ver, desde 1984 hasta el 2012 pasaron muchas cosas entre la vinculación histórica, social, política de ambos países, pero nunca dejó de reunirse esta iniciativa, que es la única que existe entre Perú y Chile, lo que por sí ya habla bien de este mecanismo. Actualmente, el nombre, como les mencioné, el Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Perú-Chile, es una reunión de muchos sectores, es multisectorial, y se reúnen una vez al año para ver cuáles son los temas de frontera que importan, ¿no? Para el tema de Tacna y acá principalmente, esencialmente, pero que está teniendo algunas acciones también para otras. Realmente los logros de este Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, que tiene varias comisiones, más de 10, son bastantes. Yo tengo la oportunidad de revisar las salas de Comité de Frontera y del actual Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, y en verdad uno encuentra muchos logros. El principal, y el que digamos se ha conocido más, es el tema de control integrado para los viajes de Tacna, Arica y de Arica a Tacna, que inclusive tuvo un estudio de Lacan, lo usó como un ejemplo para el rápido tránsito de personas y de bienes. Pero si vamos a otro tipo de logros, se puede mencionar el tema de las distintos, por ejemplo, en el área cultural. Hay un gran número de actividades, festivales, encuentros de jóvenes, jornadas de capacitación, una ultramaratón, Carreras Sin Fronteras, que se realizó en el 2019, que buscan generar la interacción entre las comunidades. Un caso peculiar en esta línea es que se generó un grupo de voluntariado juvenil
tuvo tanta fuerza y tanta implicada y apoyo de parte dentro del Comité de Integración Fronterizo, se llegó a constituir una subcomisión de voluntariado juvenil dentro de este comité, de tal manera que los jóvenes de ambos países pueden integrar mucho, ¿no? Y tienen esas actividades inclusive durante la época de la pandemia. Ellos han estado muy activos en con temas de conversatorios, como que estamos teniendo nosotros ahora, y con otras actividades, ¿no? Se han promovido también, otros logros son simulacros binacionales, protocolos para la gestión y reducción de riesgos de desastres, porque como saben ambas áreas están en un tema particular, protección consular en situaciones de emergencia, reglamento para la coordinación del tema bilateral. Y esto no ha parado tanto en el Comité Frontera, que fue el previo en el Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, ¿no? Y así como les puedo ir nombrando ampliación del tramo carretero de La Concordia, protocolo del convenio de transporte de pasajeros por carretera entre Tacna y Arica, y en verdad son una serie de logros que podría seguir nombrando, pero el punto importante es que ese tipo de iniciativas, como el Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, que están tanto tiempo, ¿verdad?, generan acciones que benefician directamente a las autoridades. Y por ende, que las autoridades están ahí, y por ende esto, ¿a quién va a beneficiar? A la población de frontera. Y el tema de desarrollo e integración fronteriza deja de ser un concepto y se torna en realidad. Y finalmente, solo hacer un enlace. Este comité como les estoy explicando, es multisectorial, van varios sectores, hay representantes obviamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también de salud, de transporte, y ha tenido un nuevo impulso cuando ha sido estos temas que se ven ahí han sido incorporados dentro del encuentro presidencial y gabinete binacional Perú-Chile, que es el organismo a más alto nivel que pueden tener ambos países, y temas en el comité son integrados en este encuentro, lo que nos da una visión de la importancia que tiene el relacionamiento, el desarrollo y la integración fronteriza tanto para Perú como para Chile. Por ende, las perspectivas que tiene este comité hacia el futuro, no tengo la menor duda que van a seguir dando muchos logros para la población de fronteriza, ¿no? Y creo que lo que sería saber un poco más, ¿no?, sobre qué se está dando. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Marlina. Bueno, de ahí vamos a pasar a Jesús Salazar, ¿no?, que ahí nos va a hablar un poco sobre el establecimiento de las fronteras de Brasil y Colombia, ¿no? Cuáles han sido las consideraciones relevantes y un poco también una especialidad, en base a los trabajos que ha hecho Jesús, es el tema del caucho. Entonces, Jesús, en tu opinión, ¿tiene incidencia en las relaciones culturales actuales del Perú con estos dos vecinos con respecto al tema del caucho, a la instalación de la frontera? Adelante, Jesús. Muchas gracias, Víctor. Bueno, gracias, embajador, por la invitación al conversatorio, a Marlina, a la Fundación. Bueno, en principio, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el caso de Brasil y Perú, históricamente, uno de los puntos cruciales del establecimiento de los límites y luego de la demarcación, ¿no?, ha sido la libre navegación del Amazonas, por ejemplo, ¿no?, que empezó con un acuerdo, un tratado de libre navegación de 1851, siendo firmado por Bartolomé Herrera en ese momento como canciller, y aunque después luego perdió vigencia y luego se siguió negociando. Y aquí viene un punto que me parece que conecta este hecho histórico con la actualidad, como consultas. ¿Por qué? Porque esta búsqueda de la libre navegación tenía como propósito
la defensa del comercio peruano y también la defensa de los intereses comerciales peruanos en la región, ¿no? Y esos intereses comerciales, no voy a decirlos de manera tan abstracta, ¿no? Me refiero pues a los que llevaban alimentos, provisiones de un lado a otro del Amazonas, que tenían negocios y contactos en la zona brasileña, que necesitaban transitar por el Amazonas con libertad, ¿no? Entonces, hay ahí una proyección, una defensa de los intereses nacionales y en beneficio de la población. Yo sé que suena un poco moderno el enfoque, pero en términos prácticos se buscaba consolidar esa presencia, esa defensa de las posibilidades de comercio y del sistema de vida que se había instaurado en la región, ¿no? Hay un autor, Carlos Zárate, ¿no? que es es historiador, antropólogo colombiano, que tiene trabajos muy interesantes sobre la frontera, y menciona, por ejemplo, cómo con el pasar del tiempo se cambia también el paradigma que hay en torno a las fronteras, ¿no? De ser un espacio limitante a un espacio de integración y en el cual podemos encontrar una sociedad transfronteriza, ¿no? Que yo creo que son las bases de lo que Marlene ha mencionado hace un momento del desarrollo y la integración fronteriza, ¿no? Y en el caso concreto de tu pregunta, el tema del caucho nos remite a dos aspectos, ¿no? Primero, el tema histórico en sí, que fue la visibilización en ese momento de las comunidades indígenas del terrible, de los terribles crímenes que se cometieron en contra de ellos, y cómo los estados nacionales tuvieron que empezar a formular estrategias para encontrar soluciones a ese problema. Ciertamente hubo mucha impunidad y mucha corrupción en torno a las investigaciones, ¿no? En la búsqueda de los responsables de estos crímenes. Pero también, por otro lado, supuso un punto de mayor presencia y asentamiento en la región, ¿no? Y también nos muestra una complejidad de la sociedad en esa región, ¿no? Que no solamente son los caucheros, sino también los indígenas y también una sociedad lugareña que se va consolidando desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y que tiene también una agenda propia. Y entonces esa interacción y esa complejidad de actores es algo que todavía existe actualmente, ¿no? Y entonces, ese tema, el tema del caucho nos puede llevar a reflexionar con miras al bicentenario, ¿no? De no repetir esos errores, ¿no? No invisibilizar, sino más bien promover una integración real. Y el segundo aspecto de este tema que tiene vigencia, en mi opinión, se ve también en el deseo de fomentar un desarrollo en la región sobre la base de la protección del medio ambiente desde una mirada conjunta. Por ejemplo, ¿no? La Cancillería pues, tiene en su portal web la declaración de Pucallpa que se dio en el Gabinete Binacional Perú-Colombia en el año 2019, y ahí se hablaba, por ejemplo, de la generación de proyectos para promover el desarrollo de las cadenas de valor productivas en la zona del Putumayo, y que tiene gran parte del porcentaje de la frontera con Colombia, y también se hablaba de fomentar la protección del medio ambiente en el marco de los ODS, ¿no? Entonces, vemos cómo de alguna manera, si vemos a 100 años atrás la experiencia del caucho, se está buscando tener una mirada mucho más responsable, no extractivista solamente, sino más humana y de que busque generar desarrollo en la región, ¿no? Entonces, en ese sentido, para terminar esta intervención, se ve claramente una mirada centrada en la región, con lecciones como la libre navegación, como la extracción cauchera, pero que tienen todavía actualidad en la medida que nos sirven para reflexionar y proponer una mirada conjunta que busca el desarrollo de la región y que entienda su complejidad, sobre todo, para que no se vea desde los centros, ¿no? Desde Bogotá o Lima, o desde Brasilia, Lima, sino que también se entienda la complejidad de los actores
en el lugar, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Y bueno, también quería de repente que nos hables un poco breve nada más, justo en relación con la pregunta que le hice a Marlina, ¿no? El tema de la integración en la fronteriza, ¿no? Porque ahí justamente entre Cabayacocha, Leticia y Tabatinga se ha establecido una interesante dinámica, ¿no? De integración, justamente. Y creo que eso es muy interesante. Claro, nosotros de repente, muchos desde Lima, no lo ven así, ¿no? Pero en cambio ahí en la región, en esa región que incluye pues toda la serie de poblados alrededor del Amazonas, pues hay una dinámica muy interesante. O sea, si puedes profundizar algo al respecto. Sí, por ejemplo, recuerdo en el libro que el doctor Fabián Novak publicó hace poco sobre la relación de Perú y Colombia, mencionaba justamente el punto del trapecio amazónico, ¿no? Como una de las áreas puntuales estratégicas, ¿no? Entre Leticia, Atacuari, Caballococha, ¿no? Pero también menciona otras tres áreas más que podrían ser estratégicas en las acciones de desarrollo fronterizo, ¿no? Y yo recuerdo, y si me permito salir un poco de los documentos y los libros y mencionar una experiencia, cuando estaba en la Academia Diplomática, en segundo año viajamos a Iquitos y recuerdo que nuestro cónsul en Leticia nos dio una excelente exposición y nos mencionaba precisamente cómo habían algunos mitos en torno a la región que debían ser sopesados de acuerdo con la realidad administrativa y política de cada estado, ¿no? Por ejemplo, se habla de que hay una amplia variedad de ciudades desarrolladas, por ejemplo, Tabatinga o Leticia, y los poblados peruanos están un poco abandonados, pero ¿no? precisaba este colega que hay que tomar en cuenta que, bueno, Leticia, por ejemplo, es una capital de departamento, ¿no? Entonces, si habría que hacer una comparación, tendríamos que compararlo con Iquitos, por ejemplo, ¿no? Y entonces habría que sopesar y entender mejor esta idiosincrasia, ¿no? Ese es un punto interesante que quisiera destacar. Otro que me permito mencionar tiene que ver con con el combate al crimen, ¿no? Que persiste en esta región también. No solamente el narcotráfico y grupos al margen de la ley, sino también la trata de personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay un trabajo conjunto muy importante en este circuito que se está desarrollando siempre en el marco de los gabinetes binacionales, de comisiones binacionales que ven el tema, ¿no? Y por último, quisiera destacar también la importancia de conectar estos intereses dentro de una agenda internacional contemporánea y con prioridades tangibles, como por ejemplo principalmente el cumplimiento de los ODS y de manera evidente y transversal la defensa y la protección del medio ambiente. Y me remito también a una experiencia muy grata cuando estaba empezando como tercer secretario, participé en una comisión de apoyo, un evento que me pareció muy interesante, que se llamaba Conferencia sobre el Comercio de la Vida Silvestre, ¿no? Que fue el 2019, y recuerdo que en esta conferencia se hablaba, por ejemplo, de algunos proyectos que se alineaban con acciones y metas del cumplimiento de los ODS, justamente en esta región, Brasil, Colombia, Perú, y una de ellas era, por ejemplo, la ruta del jaguar, ¿no? Y cómo veían cómo este felino naturalmente cruzaba las fronteras con total libertad, ¿no? Pero en el camino va generando una serie de demandas en su ecosistema que son necesarias de defender por parte de los tres países de una manera conjunta, ¿no? Entonces, es una manera gráfica de cómo esta región tiene mucha actualidad, mucha vigencia y demanda una mirada que supere la simple territorialidad y que vea la interacción de múltiples actores del medio ambiente y de cómo eso supone un reto para los centros administrativos, porque debe fomentar y desarrollar una mirada naturalmente democrática e inclusiva, ¿no?
Muchas gracias, Jesús. Y bueno, ya para cerrar este ameno conversatorio, quería regresar al embajador Roncabelero, porque claro, faltaba una frontera más por hablar, pero y justamente quería dejarle al final porque finalmente Bolivia, hay una relación histórica muy estrecha entre Bolivia y el Perú, ¿no? Que durante el virreinato pues eran parte de una sola organización territorial y luego se dividió, luego regresó durante la época de la independencia y finalmente se constituyó como un país independiente. Entonces ahí, embajador, de repente usted nos puede dar esa mirada, cómo se definieron los límites, ¿no? entre Bolivia y el Perú, dado que y también, si bien es cierto, la guerra con Chile es la más estudiada, pero las más cruentas o la relación más cruenta, más dura, de los inicios de la República ha sido con Bolivia, ¿no? Con respecto a la guerra, la decisión de Santa Cruz, la muerte de un presidente en territorio boliviano, la moneda feble, o sea, la relación con Bolivia al inicio de la República no ha sido nada fácil, ¿no? Entonces, de repente, y finalmente cerramos la frontera a inicios del siglo XX. Bueno, embajador, le dejo ahí la palabra. Gracias, Víctor, felicitando pues a las dos intervenciones previas de Jesús y Marlina, que me voy a permitir luego también hacer un breve comentario. Efectivamente, yo creo que cuando salimos a la vida independiente, teníamos este tema pues del legado de la colonia, no teníamos los principios de uti possidetis iuri, teníamos también los títulos coloniales, pero muchos de estos títulos pues a veces no eran tan claros como para definir directamente pues entre ambos países el proceso de delimitación y demarcación. Bueno, en el caso de Bolivia, como bien lo ha dicho usted, es más complicado porque estaba precedido por este conflicto del Pacífico, la alianza que hubo del Perú con Bolivia, ¿no? Y las diferentes circunstancias también que atravesó Bolivia, ¿no? La propia situación también de Bolivia de pasar a ser el país mediterráneo y su anhelo pues, de poder tener salida al mar. Todo este es un conjunto de elementos que ha marcado mucho la relación peruano-boliviana. Pero también yo quiero señalar que a fines del siglo XIX, después de varios intentos y esfuerzos, quedó muy claro pues, que había dos zonas importantes para abordar en el trazado de la frontera. Uno era la parte terrestre, que es la zona más o menos clara, ¿no? Poblada, ¿no? Que no tenía muchas complicaciones, que estaba pendiente, por supuesto, la evolución de los territorios de Tacna y Arica, ¿no? Por parte de Chile al Perú, ¿no? Y por ese lado, la cosa pues se pudo abordar con el tratado Osma-Villazón, que creó una comisión mixta, ¿no? Estamos hablando justamente a comienzos de 1900, y que permite a través de esta comisión ir elaborando pues la edición de los hitos, el establecimiento justamente de los mapas y ir abordando lo que es la demarcación fronteriza. Pero también había otra parte que es un poco más complicada, ¿no? Que es la zona que se conoce como la zona fluvial, porque esta es una zona poco poblada, ¿no? Y donde en realidad no era tan fácil poder abordar el trazado de la frontera. Y en tal sentido, ambos países acordaron entregar la propuesta de solución justamente al arbitraje del presidente argentino. Eso también fue un proceso un poco complicado, ¿no? Ahí debemos reconocer el importante rol que jugaron grandes diplomáticos peruanos, que forman parte justamente del editorial y del legado de Torretaglia, Víctor M. Maurtua, Víctor Andrés Belaunte, que bueno, ha tenido varios roles importantes, no solamente en el proceso de límites, sino también a nivel multilateral, porque ha sido que participó en la creación de las Naciones Unidas. Pero volviendo a este asunto, una vez que el presidente argentino da su fallo, da el laudo, Bolivia decide no acatarlo, ¿no? Entonces ahí se genera un problema, ¿no? Donde ya veíamos que había una suerte de solución. Ahí también interviene la diplomacia. Y hay que destacar también el caso del eminente diplomático peruano, don Solón Polo, que era representante peruano en Bolivia,
quien felizmente un cambio de gobierno logra finalmente persuadir al nuevo gobernante de que era conveniente coger ese laudo, coger ese fallo y aplicarlo al terreno. Y ese fallo fue justamente el que permitió cerrar finalmente esta parte de la frontera complicada, ¿no? Hacer las adecuaciones necesarias para adecuarlo a la línea del terreno. Pero yo quiero señalar en este aspecto que no fue fácil tampoco, porque Perú, a la vez de abordar estos temas, tenía pendiente el asunto de lo que es la devolución de Tacna Arica, el tema del plebiscito, que ya todos lo conocemos, ¿no? Y teníamos pues que estratégicamente ir solucionando estos problemas. Felizmente hubo una solución muy rápida del problema con Brasil, el cierre de la frontera con Bolivia, y luego quedaron pues pendientes el tema de Colombia, Ecuador, que ya lo hemos tratado, y por supuesto la devolución de Tacna Arica. Ahora, yo lo que quiero señalar es de que de esa visión tradicional que nosotros, los diferentes países de la región, hemos tenido, especialmente hacer todos estos procesos de limitación y demarcación, de considerar, digamos, una zona de frontera, una línea fronteriza y una demarcación a fin de definir hasta dónde llega la soberanía y jurisdicción de un Estado, ¿no? Que separa la zona de jurisdicción del otro Estado. Esa línea de separación ha pasado pues a ser una línea de, digamos, positiva, ¿no? De una visión negativa, ¿no? De distanciamiento a una visión de aproximación. Y eso lo han expresado muy bien Marlina en su desarrollo sobre el tema de la relación con Chile, y actualmente los procesos de integración que se vienen desarrollando pues, de manera muy positiva. Yo lo he mencionado también en el caso de Ecuador, y también se ha señalado el caso de Colombia. Yo quiero manifestar también con relación a lo de Colombia, que tuve una experiencia muy positiva y que marcó mucho la vida de mi promoción. Estamos hablando de 1973, cuando era alumno de la Academia Diplomática. Nuestro viaje de estudio fue justamente a la Amazonía. Fuimos a Iquitos y también fuimos a Leticia. Visitamos la zona, la isla de Santa Rosa, la zona de Leticia, Benjamín Constanz, y pudimos ver pues esa problemática ha sido muy bien descrita justamente por Jesús, y que justamente pensamos que la mejor manera es a través de la cooperación. La cooperación es lo que nos va a permitir abordar los temas que tenemos en la actualidad y los desafíos futuros, ¿no? Como son el delito transnacional, el problema de la tala ilegal, el problema de la minería ilegal, que también se está dando en la zona de Perú con Ecuador. Entonces, definitivamente creemos que estos mecanismos de integración fronteriza son muy positivos, y el que ha establecido Perú con Ecuador inicialmente, después de los acuerdos de paz, que son los gabinetes binacionales y las reuniones presidenciales, se ha constituido un mecanismo sumamente eficiente que se ha venido replicando también en las otras fronteras, en la frontera con Bolivia, en la frontera con Colombia, en la frontera con Chile, y también sabemos que se está haciendo algo parecido con la frontera con Brasil. Entonces, el mensaje es de que finalmente, a través de la diplomacia y a través de los mecanismos de solución pacífica, pues hemos encontrado la aspiración que el Perú tenía desde el inicio de su independencia, ¿no? Que es justamente concluir el proceso de delimitación y demarcación fronteriza con los países vecinos, pero no solamente quedarnos en ellos, sino avanzar, ¿no? En una línea positiva de cooperación y de integración, que realmente es la mejor forma que nosotros podemos abordar la problemática actual. Ya vemos el tema de la pandemia, ¿no? Que justamente una de las grandes dificultades que hemos encontrado es la falta de cooperación o la falta de funcionamiento de los mecanismos multilaterales. Y ahora somos plenamente conscientes que debemos apoyar el multilateralismo, tenemos que apoyar los mecanismos vecinales, todos estos que se han venido desarrollando, los mecanismos subregionales, también Comunidad Andina, Alianza del Pacífico. Todo ello pues tenemos que marchar a través de un relanzamiento de toda esta dinámica de cooperación internacional. Muchas gracias, señor embajador, y por sus reflexiones, lo importante, obviamente, la integración con los países vecinos. Y bueno, con esto ya daríamos por concluido la sesión. Ya estamos aproximándonos a la hora que nos establece en plataforma. Entonces yo daría, bueno, agradezco
primero la invitación del embajador Nicolás Roscayolo para moderar la mesa y obviamente a los ponentes, interesante hablar de historia fronteriza, ¿no? Que al final es un tema apasionante y claro, y la verdad queda corto una pequeña charla de 1 hora, ¿no? Pero bueno, espero que este material igual para el público que lo esté observando, lo esté viendo, bueno, sea de útil y que encuentren puntos de debate interesantes, ¿no? Que invite a la reflexión y al debate, obviamente. Bueno, por mi lado, muchas gracias con todos. Le pase a Nelson Asto, de la Fundación de la Academia Diplomática. Buenas tardes. Muchas gracias, estimado Víctor. Agradecemos también la participación de estos excelentes ponentes que nos han permitido tener una ilustración muy clara de este tema, que es muy controversial y también de mucha utilidad para los alumnos de la Fundación Academia Diplomática del Perú, que la vamos a compartir para que ellos también puedan revisar este material. Agradezco la participación de todos ustedes, señor embajador, señorita Marlina Montaño y profesor Jesús Salazar. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.